Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. España, marzo de 1939. Para unos el tercer año triunfal, para otros el primer año del exilio forzado. La República está derrotada militarmente. Juan Negrín, su jefe de gobierno, intenta alargar el fin de la contienda a la espera de su internacionalización, a la vista de los aires bélicos que corren por Europa. Pero hay quien no está de acuerdo con ello, y cosa muy típica en España, moldeamos la manta a la cabeza y aparece una nueva guerra civil, dentro de la guerra civil que llevaba 3 años enfrentando a los españoles. En este primer audio sobre este tema, intentaré poner luz a las causas que dieron origen a este postrero levantamiento militar. En mayo de 1937, y tras la batalla de Teruel, se formó en la República un nuevo gobierno que trajo alivio y optimismo a la ciudadanía republicana, pues parecían superadas las confrontaciones habidas en los 10 primeros meses de guerra, y se abría la posibilidad de emprender una política centralizadora para hacer frente al esfuerzo bélico. Al nuevo presidente de gobierno, Juan Negrín, se le valoraba no solo por su significación política, sino por su capacidad de organización que había desarrollado cuando era ministro de Hacienda en el anterior gobierno. Este gobierno, al que se le llamó el Gobierno de la Victoria, estaba formado por ministros socialistas, comunistas, republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. En definitiva, se trataba de un gobierno de concentración que pretendía recomponer el Frente Popular. Los objetivos del mismo resultaban evidentes: consolidar la reconstrucción del Estado republicano como instrumento básico de política interior, la optimización de recursos con el fin de ganar la guerra y una acción diplomática más eficaz ante Francia, Gran Bretaña y la Sociedad de Naciones. La gestión del gobierno de Negrín presentó un balance positivo en lo que se refiere a los objetivos políticos, no así en el ámbito militar, pues se produjeron una sucesión de derrotas, como fueron las pérdidas de Bilbao y Santander en el frente norte, y las batallas de Brunete, Belchite, Teruel y del Valle del Ebro, de tal forma que la República quedó partida en dos en la Semana Santa de 1938. Esta partición dio lugar al inicio de una bipolarización en el pensamiento político entre los miembros de la República. Por un lado estaba el presidente del gobierno Negrín y especialmente los comunistas, que con el tema resistir es vencer tenían la idea de intentar llegar vivos a un conflicto europeo que ya se vislumbraba. Por otro, estaban aquellos que consideraban que la guerra ya estaba perdida, que no había necesidad de más derramamiento de sangre y que había que negociar una paz pactada con Franco, ser posible con la mediación de un gobierno exterior, preferentemente el británico, como lo había solicitado el presidente de la República Azaña. Con este panorama, el 15 de abril, se formó un nuevo gobierno en el que se incorporaron 2 ministros sindicalistas y desaparecieron los ministros nacionalistas, y la España republicana quedó políticamente separada en 2 contextos antagónicos y no homogéneos: el negrinismo y el antinegrinismo, es decir, los partidarios de resistir por un lado y los partidarios de buscar la paz por otro. Los opositores a Negrín no configuraron un bloque homogéneo, ni marcharon al unísono desde el punto de vista ideológico, ni carecían de una estrategia definida, aunque sí compartían una cosa en común: su anticomunismo. Algunos compartían el sentimiento humanitario de rechazo hacia una guerra despiadada y catastrófica, como era el caso del presidente Azaña o de Julián Besteiro. En general, los antinegrinistas priorizaban la necesidad de un acuerdo con el enemigo ante la hipótesis del triunfo de una república comunista. Durante el año
1938 hubo diversas reuniones de conjuro y conspiración contra el negrinismo, a las que se sumaron diplomáticos británicos, pero no hubo forma de conseguir una candidatura alternativa. Se mencionó mucho a Julián Besteiro como posible candidato, pero finalmente declinó. Sin embargo, en marzo de 1939 desempeñó un papel de suma importancia simbólica, como veremos en audios posteriores. La política de resistencia de Juan Negrín se explica en última instancia por la radical intransigencia de Franco a la hora de tolerar cualquier premisa de negociación para clausurar la guerra. Sin embargo, esta intransigencia se tambaleó de alguna manera en septiembre de 1938, cuando el problema chico amenazaba con una inminente guerra europea. En el gobierno de Burgos se llegó a pensar que, llegado el momento, el curso de la guerra española podría quedar alterado de forma esencial. Así que la diplomacia franquista reaccionó con habilidad, haciendo promesas de una postura neutral en un futuro conflicto a través del duque de Alba, ante los gobiernos de Londres y París. Esta acción diplomática reportó significativos dividendos a Franco en el futuro inmediato, que dio las condiciones para un sólido entendimiento entre Burgos y Londres, a la par que hacía perder peso a la argumentación republicana del peligro que supondría para Francia la presencia de alemanes e italianos a este lado de los Pirineos. Una vez alejado el espectro de la confrontación europea, las grandes potencias se plantearon la hipótesis de una paz negociada para España, una especie de conferencia internacional que obligara a las partes a deponer las armas. Realmente fue un espejismo, nunca llegó a cuajar en algo efectivo, por ausencia de voluntades políticas y por una serie de suerte de economía de esfuerzos. Gran Bretaña y Francia deseaban un final rápido. A la vista de la ventaja militar de Franco, Gran Bretaña apostó directamente y sin tapujos por la victoria de los nacionales. Los informes secretos del servicio británico recalcaban que Gran Bretaña podría tener una influencia decisiva en la España de la posguerra, a cambio de una ayuda económica que acelerara su reconstrucción. Además, ponían en tela de juicio la firmeza del entendimiento entre Franco y Alemania, rebajando a la nada la peligrosidad de una España aliada a Hitler, en el caso de que estallara la guerra de Europa. En el otoño de 1938, el gobierno de Franco se hace cada vez más fuerte en la idea de la rendición incondicional del enemigo, esto es, en su eliminación, especialmente por el desequilibrio existente en la capacidad de combate de un ejército republicano exhausto tras la batalla del Ebro, y con enormes dificultades para la recepción desde el exterior de provisiones y materiales. El tema de la rendición sin condiciones reforzó la posición política y personal de Franco, pero la zona republicana, por el contrario, imposibilitó cualquier alternativa a la política negrinista de resistencia, incluso cuando la coyuntura internacional y la propia debilidad militar demostraron su escasa viabilidad. De esta manera, el bloque antinegrinista perdió posiciones y de momento fue incapaz de generar una política alternativa ni halló personalidades que pudieran desarrollarla. Entre la rendición sin condiciones y la resistencia a ultranza no cabían soluciones intermedias, al menos mientras Gran Bretaña y Francia no presionaran de manera eficaz y decisiva sobre Franco. La ofensiva franquista sobre Cataluña dio comienzo el 23 de diciembre. 6 cuerpos de ejército arrollaron a las tropas republicanas por el oeste y por el sur. En mes y medio, los nacionales llegaron a los Pirineos. Las autoridades políticas y militares pasaron la frontera francesa al mismo tiempo que lo hacía un éxodo masivo de cientos de miles de personas en condiciones dramáticas. Y así, el 11 de febrero, las últimas tropas republicanas cruzaron a Francia. La derrota de Cataluña dejó maltrecha la política de resistencia del Dr. Negrín, pues desaparecieron las condiciones mínimas que la hacían factible. Perdidos los Pirineos y sometido el Mediterráneo a un bloqueo eficaz, resultaba imposible obtener suministros procedentes del exterior, lo que, unido a las ya agotadas marcas republicanas, hacían que la financiación futura de la guerra se presentara como una utopía.
A esta realidad se unía la negativa de continuar la guerra de personalidades claves del ejército militar republicano, como era el general Rosso. Aún así, el presidente Negrín consideró que era posible la continuación de la guerra con un mínimo de solvencia. Contaba con la fuerza intacta de los ejércitos del centro, Levante, Andalucía y Extremadura, con un total de 500.000 hombres. Conjunto significativo en lo cuantitativo, pero no en lo cualitativo, a lo que se unía la psicología de la derrota que se extendía por el ejército de la República, con el continuo incremento de las deserciones durante los meses de enero y febrero hasta alcanzar cotas masivas. Por supuesto que Negrín ya no creía en la victoria militar, pero sí en la necesidad de mantener una resistencia final que obligara al enemigo a negociar, o bien, dado los nuevos vientos de guerra que arreciaban en Europa, que la guerra civil española se encuadrara en lo que él consideraba una inminente nueva guerra europea, con la cual llegaría a un viraje de 180 grados, pues finalmente Gran Bretaña y Francia considerarían a la España republicana como una aliada. Mientras tanto, Franco estaba muy seguro de que ganaría la guerra, pero albergaba grandes temores ante una posible resistencia numantina de los republicanos en la zona centro, que de alguna manera pudiera empañar los laureles de su victoria. Además, el incremento de la tensión en los espacios centroeuropeos podría acarrear un descenso notable en el apoyo logístico alemán e italiano. A la vista de ello, en estos primeros meses de 1939, Franco impulsó la estrategia de acentuar los enfrentamientos entre el negrinismo y el antinegrinismo. Ello, sin abandonar nunca su imposición de la rendición incondicional, dejó entrever una vaga e imprecisa aceptación de algún tipo de concesión, siempre y cuando desaparecieran del escenario político Negrín y los comunistas, y apelando en lenguaje militar al patriotismo de los militares profesionales de la zona republicana, en quienes alimentó la esperanza de una paz rusa. Pero las cosas se complicaron aún más para la República. En febrero de 1939 dimite el presidente de la República Zaña, por no estar de acuerdo con la política de Negrín, y Gran Bretaña y Francia reconocen al gobierno de Franco como único legal de España. A partir de ese momento, ambos países siguieron intentando mediar con la fuerza en el litigio, pero ahora ya no se trataba de buscar un final pactado, sino de atenuar las represalias de los vencedores sobre los vencidos, lo que a la hora de la verdad resultó ser otro espejismo. A Franco solo le demandaban una cierta dosis de clemencia. Y con este panorama llegamos a marzo de 1939, momento en que se produce una guerra civil dentro de la Gran Guerra Civil, hecho este que comentaremos en próximos audios. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.